y comenzamos con María Quintero. María, adelante. Hola, hola. Ahí estamos bien. ¿Me escuchan? El tiempo es mi ley, podemos resignificarlo. Bueno, era para romper el hielo. Ahora, para arrancar la intervención, voy a arrancar con la frase de que hay que volver a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por dos razones importantes. La primera, porque es una ley con alto consenso social, votada por el Congreso de la Nación. Que debería estar en vigencia y que no está en vigencia por una justicia corrupta en connivencia con los poderes concentrados del país, que hasta 2013, hasta que la Corte Suprema de la Nación no la declaró en plena vigencia, la tenía guardada. De 2013 a 2015 no la cumplieron a fuerza de amparos y amparos. Y después de 2015 ya sabemos lo que pasó con la llegada de Mauricio Macri. La ley se cercena justamente sus artículos antimonopólicos y en esta situación nos encontramos hasta el día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, volver a la ley de servicios de comunicación audiovisual significa volver al piso de derechos que significa el paradigma de pensar a la comunicación como un derecho humano, el acceso al derecho a la comunicación. Volver a la ley nos permite justamente plantear ese acceso al derecho a la comunicación como un problema sustantivo. Ustedes saben que los problemas sustantivos, cuando no se resuelven, se van resignificando a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, y cada vez requieren de soluciones o de respuestas ayornadas a los tiempos y al avance del mundo. Un ejemplo en Argentina, un problema sustantivo es la pobreza, ¿no? La pobreza, aún sin resolución en nuestro país, tuvo a lo largo del tiempo determinadas herramientas para tratar de combatirla. En un momento, en algún contexto, fueron herramientas que tenían que ver con frenar el avance del capitalismo, porque se entendía que el capitalismo lo que hacía era engrosar esa brecha redistributiva, engrosar la pobreza, y después del estallido del 2001, voy a tratar de hacer como un paneo rápido, que entre los 10 minutos. Después del estallido del 2001, después de una dictadura militar que lo que hizo fue consolidar el capitalismo en nuestro país, bueno, en la región, pero vamos a centrar en Argentina, lo que tuvimos fue la llegada de un gobierno popular que lo que hizo fue, dentro de ese sistema capitalista, reinterpretar el manual del capitalismo. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner, que después continuó Cristina Fernández? Fue agarrar el manual del capitalismo, releerlo, entenderlo, reinterpretarlo y buscar herramientas dentro de ese manual para tratar de darle respuestas a ese problema sustantivo que era la pobreza, y así tuvimos un gobierno popular con políticas redistributivas, ¿no? Con el acceso a la educación, ampliación de derechos. Llegamos al día de hoy con un manual cambiado nuevamente. Digo, en la actualidad, ese manual del capitalismo que reinterpretamos después del estallido social en el 2001, hoy no es el mismo, ¿no? O por lo menos tiene un montón de páginas más. En esas páginas más, eso que habíamos aprendido a traducir desde el inglés al español latinoamericano, diría Netflix, a ese idioma, hoy ese manual tiene un poco de ruso, bastante de chino, digo, ¿no? Entonces hay que volver a reinterpretarlo, volver a entender y a encontrar dentro de ese manual herramientas que nos permitan dar una solución definitiva a ese problema sustantivo. Bueno, con la comunicación en términos paralelos pasó algo similar. Nuestro problema sustantivo es el acceso al derecho humano a la comunicación. En determinado momento, después de los 70, con los países no alineados, los mal llamados países del tercer mundo, y la creación del NOMIC, el nuevo orden mundial de información y de comunicación, lo que después da a lo que fue el informe McBride. El informe McBride tiene en su base, una de las críticas más importantes que tiene es el rol de las transnacionales de prensa, ¿no? Ya en ese momento planteamos el rol de las transnacionales de prensa, que Alcira Argumedo lo explica muy bien en el libro, sobre cómo tiraban noticias falsas sobre el rol de los países no alineados, ya en ese momento.
Y otra de las cosas importantes que hace el informe McBride es sentar las bases para pensar en la comunicación como un derecho, el derecho al acceso a la comunicación, que después se plantea la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión, tal como lo planteaban en ese momento en el informe McBride, tiene que ver más con una libertad y un derecho individual. El acceso al derecho a la comunicación tiene que ver con una libertad colectiva y un derecho más colectivo. Esas son las bases que se sientan en nuestro país, que toman los medios comunitarios y toman las organizaciones para pensar lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sobre esas bases se construye esta ley en paralelo con un gobierno popular que además tenía una ampliación de derechos, que es lo que hablábamos con anterioridad. Cuando llegamos a este momento nos vuelve a pasar lo mismo, porque el manual en el ecosistema de la comunicación actual es otro, ¿no? Si bien pasa lo mismo que con el capitalismo. Bueno, dentro de este manual de la comunicación nueva, ¿qué tenemos? La economía del dato, el capitalismo de plataformas, inteligencia artificial, redes, plataformas, que además esos títulos en el manual tienen un montón de subtítulos que podemos denominar problemas, que tienen que ver, por ejemplo, con la concentración, que es un viejo problema, pero que hoy se traslada. Google, la empresa Meta, que es la dueña de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, y Amazon concentran casi el 80% de la publicidad que tienen las redes y las plataformas. Y además hay un problema, además hay un problema que también es más grave en el contexto en el que estamos viviendo, que es que estas redes y estas plataformas traen aparejado la proliferación de lo que son las noticias falsas, pero no la noticia falsa solo como noticia falsa, sino funcionando de manera articulada con los discursos de odio y con la violencia política. Nosotros, lo cuento así rápido porque tenemos poco tiempo, pero con la revista hacemos estudios, bueno, acá con Daniel también hemos hecho estudios que tienen que ver con la minería de datos, y hemos tomado algunos casos específicos. Uno de esos casos que para nosotros es paradigmático es el caso de Nodio, el observatorio que crea la Defensoría del Público. La Defensoría del Público, que no tiene poder ni de censura, ¿no? Y justamente es un organismo que está creado a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando la Defensoría crea este observatorio, que era un observatorio de investigación, que lo que venía era a investigar, a ver cómo funcionaban los discursos de odio y las fake news, una semana antes de que el observatorio se lance, hubo 650 publicaciones entre lo que fueron los medios digitales, los medios tradicionales, el Twitter, el Facebook, 650 publicaciones con información falsa sobre el verdadero rol que tenía la Defensoría del Público. Entonces encontrábamos notas que decían que lo que venía a hacer era censurar, que se iban a prohibir periodistas, que se iban a cerrar los medios, que la operación ahí discursiva que armaron fue emparentar a la Defensoría del Público con un elemento kirchnerista. Entonces toda la estigmatización que había sobre el kirchnerismo se la trasladaron al observatorio. Esto generó la paradoja, lo que nosotros llamamos la paradoja de Nodio, que lo que hizo fue que las noticias falsas que el propio observatorio venía a investigar fueron las mismas que deslegitimaron al observatorio y le prohibieron la posibilidad de investigar. Bueno, así como lo vemos en Nodio, que la conclusión que nosotros sacamos de este análisis es ese tándem discursivo que hay entre el discurso, la noticia falsa y el discurso de odio en las redes sociales, específicamente en Twitter, y el discurso de determinados periodistas y de determinados canales de medios tradicionales. Funcionan en tándem, nosotros lo vemos en el estudio que hacemos con minería de datos, incluso en términos de horarios, funcionan articuladamente. Lo vimos en la misma manera cuando vimos qué pasaba con el intento de redireccionar discursivamente que el atentado a Cristina, una de las cosas más graves que trajeron los discursos de odio y esa violencia social, lo que trataban de instalar era que había sido un autoatentado. Lo vimos también en el último caso de la violencia política contra Florencia Kirchner, lo vimos en el caso de Roberto Caballero, ¿no? Que también es lo digo así cortito porque es paradigmático también.
porque lo que hicieron los medios fue estigmatizar un reclamo laboral que era justo, ¿no? Cualquier trabajador, cuando lo despiden, o sea, de un medio de comunicación o de cualquier trabajo de manera injusta, recurre a la justicia laboral, ¿no? Bueno, en el caso de Roberto Caballero, nuestro colega, lo que hizo fue ser despedido por el despedidor serial y vaciador de los medios públicos, Hernán Lombardi, y una vez que Hernán Lombardi lo despide, él recurre a la justicia laboral. La que indemniza a Roberto Caballero es la justicia. Sin embargo, en las noticias lo que sale es que la que indemniza es la RTA, y no solo la RTA, sino su compañera de vida, que hoy está en la RTA, que es Cintia Ottaviano. Ese proceso discursivo tuvo la misma lógica que el del autoatentado de Cristina, que el de Nodio, que el de Florencia Kirchner, y así podemos seguir indefinidamente. Bueno, pongo estos ejemplos para que pensemos si no es necesario empezar a pensar en este nuevo ecosistema, qué tipo de regulaciones o qué tipo de intervención tenemos ante estos discursos. Y después, pues bueno, ya te veo que me estás mirando, que tengo que cerrar, podríamos pensar también el tema de la tributación, digo, empresas transnacionales que no tienen domicilio en nuestro país, no tributan en nuestro país, pero la levantan en pala, digo, y se llevan la plata. Podemos pensar el tema de los contenidos. Es necesario que las plataformas tengan un porcentaje de contenido, como planteaba la ley, un porcentaje de contenido educativo, un porcentaje de contenido cultural. Cuando hablamos de nuevas formas de trabajo, automáticamente se nos viene Rappi y Mercado Libre, que son las más conocidas. Pero bueno, ¿qué pasa con los influencers, ese sueño que tienen nuestras infancias ahora de ser influencer, youtuber, instagramer? Son nuevas formas de trabajo. Si son nuevas formas de trabajo, las podemos regular. ¿Es precarización laboral que trabajen solo por canje? ¿Dónde tributan esos trabajadores? ¿Facturan, no facturan? ¿Qué rol tiene la FIP? No sé, el canje es el nuevo ticket canasta, me preguntaría yo, ¿no? Digo, se abre todo un abanico de un montón de cosas que me parece, bueno, que son extensísimas, que no vamos a llegar hoy por la falta de tiempo, pero que me parece que deberíamos empezar a pensar. Una de ellas, cómo protegemos a las infancias, y si no es necesario pensar algún tipo de horarios. No sé, China tiene en su propia red social TikTok, que se llama de otra manera, que ellos crearon la que es para Occidente y la que tienen ellos, que tiene horarios de protección al menor y determinada cantidad de horas para las infancias para estar dentro de las pantallas. Bueno, tenemos un montón de cosas para pensar y repensar. ¿Qué quiero decir con esto? Volver a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es poner un piso de derechos, de que la comunicación es un derecho, de que el acceso a la comunicación es un derecho de todas y de todos, y desde ese piso, sí o sí, se tienen que empezar a pensar las nuevas regulaciones o las nuevas intervenciones, que para mí deben ser con fuerte presencia del Estado, en todo este nuevo manual y este nuevo ecosistema de medios. Muchísimas gracias, María, por abrir la